Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, felicitar al Instituto por la organización de este evento. Me parece sumamente importante que se realice este evento porque permite que la ciudadanía frente a... Cuando llegan los españoles al Perú y se funda Lima, lo primero que hace Francisco Pizarro es designar a Rivera el Viejo, el conquistador andaluz, como el primer alcalde de Lima, porque ellos tenían la experiencia de los ayuntamientos en España y que manejaban la ciudad. Es a raíz de esto de que los alcaldes gobernaban la ciudad a través de los cabildos y los ayuntamientos, que durante la colonia los cabildos eran los que gobernaban la ciudad. En el cabildo era donde se decidía qué es lo que se iba a hacer. Ricardo Palma, en las tradiciones peruanas, nos cuenta que la palabra sereno viene del término amanecer, del serenazgo, y que era la persona que se encargaba de prender las luces a las 6 de la tarde y apagarlas a las 6 de la mañana. Es decir, el cabildo era el que gobernaba la ciudad. Y por eso las municipalidades en nuestro país tienen un raigambre, una profunda raíz, pese a que se le puede criticar y se puede decir que tienen algunos problemas. Sin embargo, nosotros creemos que estos problemas se pueden superar y lo que tenemos que hacer es mejorar en cuanto a la selección de nuestros candidatos. Fíjense ustedes, en 1821 se lleva a cabo la independencia del Perú. Pero en 1812 y en 1813 se llevan a cabo las primeras elecciones municipales con la Constitución Liberal de Cádiz. Cádiz, donde participan los peruanos Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez, da apertura a las españolas para que puedan llevar a cabo sus elecciones, y las elecciones eran a través de parroquias, donde se elegían 2 alcaldes, la votación era a mano alzada y después se podía definir qué persona era la que salía elegido alcalde o salía elegido regidor. Es decir, el municipio en el Perú, o el gobierno local, como denomina nuestra legislación, no hay diferencia en decir municipio con decir gobierno local. En otras latitudes se le conoce como el municipio, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, países vecinos, y en el Perú, gobierno local. ¿Y por qué en el Perú gobierno local? Porque es una instancia de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Por eso se le conoce en el Perú como una instancia de gobierno el gobierno local, que es las municipalidades, conformadas por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Pues bien, vamos a ver algo muy rápidamente sobre el marco legal que tenemos. Tenemos la ley orgánica de elecciones, tenemos la Constitución Política del Perú, la ley orgánica de elecciones,
la Ley de Organizaciones Políticas, antes denominada Ley de Partidos Políticos, que ahora también rige lo que son las organizaciones de carácter local, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Entonces, tenemos 5 dispositivos bases sobre este proceso electoral. Y sin embargo, en este proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido 19 resoluciones para completar los vacíos que tiene la legislación nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se llevaron a cabo las modificaciones correspondientes que el propio Jurado Nacional de Elecciones las hacía, y en consecuencia, al no haberse hecho la aprobación del Código Electoral y el Código Procesal Electoral, en consecuencia las personas no tenían una mayor información sobre la legislación y no se ha hecho un corpus legis para que podamos tener una legislación sumamente importante, y esperemos que en el próximo proceso electoral lo podamos hacer. ¿Qué es el sistema electoral? El sistema electoral está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que todos lo conocemos. Pero en los últimos días nosotros hemos estado diciendo que el jurado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, deberían formar parte de las elecciones internas dentro de las organizaciones políticas. Porque no es posible que las organizaciones políticas hagan elecciones solamente con delegados y donde a la OMPE se le invite por si acaso simplemente como ayudante y más no se le dé las facilidades del caso para que puedan tener una participación activa dentro del proceso electoral de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas nos dicen: nosotros somos asociaciones y ustedes no tienen por qué meterse. Perdón, son asociaciones, pero lo que ellos eligen se presentan como candidatos y salen elegidos autoridades, regidores, alcaldes, gobernadores, consejeros, y en consecuencia están en la obligación de ser supervisados por el derecho público. Y en consecuencia creo que el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no solamente deben participar en el proceso electoral nacional, sino también en las elecciones de las organizaciones políticas. El sistema electoral tiene como finalidad asegurar la votación, pero aquí la votación es directa y secreta, que es lo que nosotros hemos querido resaltar. La votación es directa y secreta. ¿Por qué digo esto? Porque el año 2014, en el ejercicio de la profesión, vimos actas de elecciones internas que habían hecho su elección a mano alzada. Y esto realmente demuestra cómo solo se hacen las elecciones con las famosas actas que se hacen de una manera mal hecha, que no hay una democracia verdadera y participativa, y en consecuencia creemos que el único medio para elegir los candidatos dentro de las organizaciones políticas debe ser las elecciones cerradas, primarias cerradas, un militante, un voto. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley.
el derecho al voto. El derecho al voto, tenemos derecho al voto hasta los 70 años. Hay personas que más de los 70 años van a votar. Las personas mayores de edad se están levantando a las 6 de la mañana para ir a hacer su cola. Ustedes se acordarán, las personas mayores son las primeras que van a votar. Y en consecuencia van a votar, tienen obligación hasta los 70 años, pero son los primeros que van a votar las personas mayores de 70 años. Y ser ciudadano mayor de edad, en el Perú, la mayoría de edad hoy en día se adquiere a los 18 años, cuando años atrás se adquiría a los 25, después a los 21 y ahora a los 18 años. ¿Qué tenemos nosotros dentro del proceso electoral, dentro de la conformación de una lista? Una cuota de género. En un distrito me decían que sorprendentemente la cuota de género lo cumplían, en este caso, las mujeres. Es decir, que había más mujeres que varones. Los varones eran el 30% y el 70% eran varones. Entonces hay un 30% de las cuotas, la cuota de género, que debe existir siempre en las listas. Hay una gran discusión en nuestro país por llegar a un 50%. Yo creo que en algún momento vamos a llegar al 50%. Todavía no digo que las mujeres no están preparadas, no, jamás. Yo he trabajado con mujeres y trabajan extraordinariamente. Lo que pasa es que todavía las mujeres no están debidamente motivadas para participar en el proceso electoral y ser las representantes de sus comunidades. Entonces, el 30% es la cuota de género, sea hombre o sea mujer. El 20% es la cuota de jóvenes. Yo discrepo acá en los 18 años. Estoy de acuerdo con los 29. Quizá 29 es mucho, quizá de 29 es mucho. En todo caso, yo lo pondría 25, 29. ¿Y saben por qué? Un joven de 18 años acaba de terminar el colegio y no tiene la responsabilidad, la formación, los conocimientos suficientes para ser regidor a los 18 años. Yo he visto cómo los chantajean a los regidores menores, o sea, de joven edad, para las votaciones. Cometieron algún error, algún desliz y le dicen, si tú no votas en este sentido, le avisamos a tu enamorada que has hecho esto, le avisamos a tu mujer quizás que has hecho esto, le avisamos a tal persona que has hecho eso. Yo no creo que la cuota de jóvenes debe ser de 18 años. Yo creo que la cuota debería ser de los 25 a los 29 años. Y el 15% que no se ve en la ciudad de Lima, se ve en los lugares del interior del país, en la serranía y en la selva, que es de las comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios. Y aquí tiene que haber un mejor estudio de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Me llamaban hace unos días, hablaba por la línea telefónica con los amigos de Chimbote. Chimbote es costa, yo soy de la sierra, yo soy de Huaraz, Chimbote es costa, y en Chimbote les han dado 2 cuotas para pueblos originarios, y no puede ser que exista 2 cuotas para pueblos originarios en donde es la costa. Ahí estamos distribuyendo mal las cuotas de los pueblos originarios o los pueblos nativos. Y en todo caso tendrían derecho, si es la costa, el grupo de los afrodescendientes, que sí es un grupo organizado y que ellos podrían participar. Esto lo he puesto en cuotas porque quiero aclarar algo. Dice hasta un cuarto
una cuarta parte del número total de candidatos puede ser destinado directamente por órgano del partido. ¿Qué sucede? 75% de la lista puede ser elegida y 25% pueden ser invitados. Yo estoy en contra de los invitados. Yo estoy a favor de la elección de los militantes de un partido político, de hacer meritocracia, de que hayan elecciones internas, de que las personas tengan la posibilidad de ascender a los cargos a través de la meritocracia. Y la meritocracia es un tema sumamente importante para que podamos tener de todas maneras buenos representantes. Los vientres de alquiler, los tránsfugas, los balseros, los que se pasan de un partido a otro, son porque precisamente lo permite la ley cuando habla de invitados. Y ahora dijeron que debes renunciar un año antes, pero no dijeron que deberías de tener un año de militancia para poder postular. A última hora, hasta el día de hoy, están llenando sus listas de sus actas, de aquellos los que han hecho sus elecciones por delegados y más no a través del voto universal y secreto. Entonces, este 25% en mi concepto debería desaparecer y deberían ser solamente los elegidos de una elección, deberían ser los militantes de una organización política. A ver, ahora vamos a ver algo que hemos revisado y necesitamos saber el día de hoy. Requisitos para ser autoridad municipal. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Ser ciudadano en ejercicio, tener DNI, no debe estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía por resolución judicial, consentida o ejecutoriada. ¿Qué significa estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía? Significa que de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política del Perú, el ejercicio de la ciudadanía se suspende. Resolución judicial de interdicción. ¿Qué es la resolución judicial de interdicción? Cuando el juez ha dispuesto tu interdicción, ha enviado un médico o un par de médicos y los médicos han declarado que eres incapaz. ¿Y para qué te interdictan? Te interdictan para que no dispongas de sus bienes. Esto lo hacen para cautelar el patrimonio de la familia, para cautelar el patrimonio de los hijos. Por resolución, por sentencia con pena privativa de la libertad. Esto es sumamente interesante y cabe la apreciación. Por sentencia con pena privativa de la libertad. Por eso dicen, ¿por qué aquellas personas que están internadas en un penal y que todavía no han sido sentenciadas no pueden votar? Ese es un tema sumamente interesante. Ese es un tema que nosotros deberíamos tenerlo muy claro para analizarlo y para poder discutir. ¿Por qué aquellas personas que están internadas en un penal y que no tienen condena no pueden votar cuando la ley solamente dice que tienen que estar sentenciados? Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Claro, puede haber sentencia con la inhabilitación de los derechos políticos y en consecuencia la persona puede estar en libertad, pero no puede votar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los supuestos, esta es una innovación que ha habido, una incorporación que ha habido, que la redacción es mala de parte del Congreso de la República, porque dice los supuestos del artículo 10, literales A y B, después va al C, después va al D, de la Ley Orgánica de Elecciones, los cuales establecen qué cosa. O sea, la redacción hubiera sido mucho más sencilla, los supuestos establecidos,
en los literales A, B, C, D del artículo 10 de la ley orgánica de elecciones. El primer supuesto que hemos visto por resolución judicial es la interdicción, la sentencia con pena privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, y no son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el artículo 100 de la Constitución. ¿Y quiénes son estas personas que no son susceptibles de elección, que han sido inhabilitados de acuerdo al artículo 100 de la Constitución? ¿Quién los ha inhabilitado? El Congreso de la República. Hoy en día se habla mucho que algunos congresistas van a ser expulsados y van a ser inhabilitados. Muy bien, vamos a ver. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Es el Congreso de la República, que en el caso de los altos funcionarios que establece el artículo 100 de la Constitución, a quienes los suspende, los inhabilita en el ejercicio de la función pública, y eso está plenamente establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Los extranjeros que postulen deben presentar sus documentos que acrediten su acreditación electoral y deben acreditar 2 años de domicilio previo a la fecha de la inscripción, y no pueden postular solamente en un distrito o una provincia, pero no en un distrito ni una provincia fronteriza, porque ya hubo un caso hace muchos años atrás en Puno. Postulaba un extranjero en Puno, y Puno no es una provincia fronteriza, y el jurado lo tachó. Las provincias fronterizas, por ejemplo, es Ayaviri. Ayaviri es frontera. Pasas a Ayaviri y estás ahí en Copacabana, y entonces tú te encuentras inmediatamente con el país fronterizo. No debe haber la postulación en las provincias fronterizas. ¿Y esto por qué? Esto porque lo que se tiene que buscar y se tiene que proteger es la seguridad del país. No debe haber extranjeros en los cargos de elección popular por el orden interno de nuestra nación. Y esto es lo que decíamos a su momento. En el caso de la afiliación a una organización política distinta a la que se postula, se requiere haber renunciado a la anterior 1 año de anticipación a la fecha del cierre de la inscripción de la candidatura, la cual debe ser comunicada al ROF. Entonces yo me pregunto, a ver, vamos a razonar 2 minutos nomás. Si me dicen que esté en libertad de mi ex partido para inscribirme en mi nuevo partido, con 1 año de anticipación debo haber renunciado, ¿por qué no he puesto al costado para poder tener derecho a postular a los cargos de elección popular? Debes tener 1 año de militancia. A igual razón, igual derecho. No estoy yéndome al extremo de Mauricio Mulder, que dice 3 años. Entonces, claro, la gente dice, pues 3 años, ahí se van a morir en los partidos políticos. Estoy yéndome solamente al año. El año, dicen, si vas a tener 1 año, en consecuencia, dentro del año tienes que tener el mismo derecho, y en consecuencia
para evitar los tránsfugas, los balseros, los aventureros, los que se meten en carruajes, los que se meten en los buses, etcétera, deben evitarse estas circunstancias y en consecuencia debe tener un año de militancia dentro de la organización política. O su organización política, este es en el caso que no postule su organización política, lo autorice expresamente siempre y cuando ésta no presente lista de candidatos dentro del lugar. No estar incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 8 de la ley, y aquí vamos a ver la ley de elecciones municipales. Para las renuncias y licencias se debe tener presente los procedimientos establecidos en la resolución 880-2018 del Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, los gobernadores que querían postular para el cargo de alcalde han tenido que renunciar con 6 meses de anticipación. Ahora, los que quieren postular para consejeros tienen que renunciar con 120 días de anticipación, o sea, acá el 7 de junio nomás. Entonces, y después hay otros que tienen que postular con 60 días de anticipación y finalmente hay otros que tienen que renunciar o pedir licencia con 30 días de anticipación. Esto está en la Ley Orgánica de Municipalidades. Voy a retroceder solamente un instante para explicar lo que hemos hecho. Estos requisitos para ser autoridad los ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones en la directiva que ha distribuido o que ha publicado en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el jurado ha dicho, todo ha puesto estos requisitos, todos estos requisitos ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la legislación y en la parte final ha puesto no estar incursos en los impedimentos establecidos en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales. Y entonces en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales encontramos los impedimentos para ser autoridad, de los cuales muchos de los casos vamos a ver. El primero de ellos, no pueden ser candidatos en las elecciones municipales los siguientes ciudadanos: el presidente, los vicepresidentes, los congresistas de la República, los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados, conforme al artículo 100 de la Constitución, el cual ya lo hemos visto. Los comprendidos en el artículo 6, 7 y 8 y 9 de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, ley derogada. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los trabajadores, ojo, cuidado, los trabajadores y los funcionarios de los poderes públicos, así como los organismos y empresas del Estado y de las municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe ser concedida con 30 días naturales antes de la elección. 30 días naturales. Fíjense aquí la diferencia, porque siempre en la administración pública se pone 30 días hábiles. Aquí son 30 días naturales. Aquí tenemos dos temas bien interesantes, que son innovaciones también. Son innovaciones muy importantes. ¿Cuáles? Los deudores de reparaciones civiles inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles, REDEC. Es decir, las personas que han sido condenadas y que no han pagado la reparación civil. Ejemplo, Waldo Ríos en el proceso anterior, el gobernador de Ancash, Waldo Ríos, con esta redacción no hubiera podido postular porque no había pagado la reparación civil.
los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios y morosos. O sea, no pueden postular ni los que están en el registro de alimentos ni los morosos. En consecuencia, aquí están los deudores sobre alimentos y en consecuencia estos morosos es sobre los alimentos propiamente dicho y que no han pagado los alimentos. Estas dos incorporaciones son buenas y nuevas que van a permitir que aquellos que incumplen con su familia no van a poder postular. Pero es obvio, pues, si no has cumplido con tu familia, ¿cómo vas a querer cumplir con la colectividad? O sea, ¿qué ejemplo puedes dar a la ciudadanía si tú no vas a dar el ejemplo primero de pasarle los alimentos a tu familia? Las personas condenadas a pena privativa, esta es la otra incorporación. Las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de un delito. ¿Esto qué significa? Esto significa el que tiene condena vigente. El que tiene condena vigente, así no esté en la cárcel. Me condenaron a 3 años suspendida y al haberme condenado a 3 años suspendida no tengo condena vigente, no puedo, tengo condena vigente, no puedo postular. Las personas con condena privativa de la libertad, o sea, las que tienen condena vigente. Esto de las condenas tiene 3 partes. La primera parte es la que tienen condena vigente. La segunda parte es, en el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos a terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitados. Hay gente que me dice, pero yo he sido condenado hace 10 años, ya estoy rehabilitado, he postulado. No, la ley está vigente. Si fuiste condenado, esto es una especie de muerte civil. Si fuiste condenado, no puedes postular. Y al no poder postular, sencillamente ya no puedes ser funcionario público elegido por voluntad popular. Así hayan sido rehabilitados. Este es el segundo paso en cuanto a las condenas, porque ahora tenemos el tercero. Las personas que en su condición de funcionarios o servidores públicos son condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en la calidad de autores. Es autor del delito doloso de colusión. El delito de colusión es un capítulo que incorpora varios delitos. El delito de peculado es el uso indebido de los bienes públicos y que también incorpora varios delitos. Corrupción de funcionario, que es la colusión y que incorpora también varios delitos, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Es decir, todo aquel funcionario público que ha sido condenado, al haber sido condenado, no puede postular. Y al no poder postular, sencillamente ya no habrán personas en los cargos públicos con condenas por delito doloso. ¿Habrá discusión? Sí. Y la discusión es, pero yo ya cumplí mi pena, ya soy rehabilitado y tengo que postular. Y puedo postular. Pero tenemos que oxigenar la política pública. Y al oxigenar la política pública,
estas personas que lamentablemente en algún momento de su vida cometieron algún error, no pueden postular. Y aquí tenemos un segundo capítulo, salvo que renuncien 60 días antes, acá es de 60 días, a la fecha de elección, los ministros, viceministros de Estado, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, los prefectos, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores. O sea, ya ahora el tema de los gobernadores y tenientes gobernadores se refiere a los prefectos, porque los prefectos ahora han pasado a ser gobernadores y tenientes gobernadores. Esta es una redacción todavía antigua de 1997 de la Ley de Elecciones Municipales. Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y de los organismos electorales, OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Los presidentes de los consejos transitorios de administración regional, esto ya no existe. Los directores regionales, sectoriales sí existe. Los primeros ya no existen. Los jefes de los organismos públicos descentralizados y los directores de las empresas del Estado, los miembros de la comisión ad hoc o especiales de alto nivel nombrados por el Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados, y los regidores que postulen a la reelección no requieren solicitar licencia. Esta redacción se queda, y esta redacción se ha quedado porque ustedes recordarán que antes se decía el alcalde para postular a la reelección no necesita pedir licencia. Entonces la redacción no ha sido modificada, la redacción se ha quedado y ahora estos se quedan con los regidores. Ya para terminar vamos a ver dos temas bien interesantes que ha estado en la discusión de estos días. Primero, el nepotismo electoral. El nepotismo electoral, en lo cual hemos visto 7 personas que quieren dejar en el sillón municipal a sus hijos, a su esposa, en otro caso a su esposa y exesposa, a sus hermanos, y en consecuencia esto parece pues una monarquía, la disputa por el poder. Si bien es cierto, la ley permite la postulación de los familiares, en la anterior legislación no lo permitía. En la anterior legislación se decía que los familiares hasta el segundo grado del alcalde, por ejemplo, no podía postular a un cargo de elección popular, y eso se eliminó. Y creo que el impedimento que existe para el presidente de la República debería bajarse a todos sus familiares, porque el impedimento que existe para el presidente de la República es que sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad, no pueden postular a la presidencia de la República, porque precisamente lo que se busca es transparentar la administración pública, se busca que no estén estas personas ocultando lo que hicieron sus anteriores los anteriores gobernantes, que son sus familiares, y lo que se busca es que la administración pública sea lo más transparente posible. Y en consecuencia, si bien es cierto, la ley permite que los cónyuges, los hermanos, los hijos postulen, esto es criticable, esto es éticamente censurable y además deja una sombra muy alta. La sombra muy alta es que el familiar quiere postular para esconder algo que ha hecho en forma irregular su familiar y ellos no quieren que se sepa. En consecuencia, aquí la población, la ciudadanía
y los medios de prensa tenemos que hacer una campaña solidaria para evitar que salgan elegidos los parientes de quienes no forman, o sea, no deben ir en la elección, los parientes, las esposas, los hijos, los hermanos de quienes están en el cargo en este momento. Y en segundo lugar, el tema que ha estado también, que está en discusión, que es el de los candidatos golondrinos. El candidato golondrino nosotros lo estamos viendo en Villa El Salvador. El señor Íñigo deja en Villa El Salvador a su hermano y él se va a Villa María del Triunfo. En Arequipa hay un candidato de La Joya, actual alcalde de La Joya, que en la gestión pasada era regidor, era alcalde de un distrito vecino. Ahora es de La Joya y se quiere ir al siguiente distrito, es decir, quiere ser alcalde de los 3 distritos. Estos candidatos golondrinos deben desaparecer. Tenemos que eliminar lo que se establece en el artículo 6 de la Ley de Elecciones Municipales, el domicilio múltiple, que señala que aquella persona que vive alternativamente en varios distritos se le considera domiciliado en cualquiera de ellos. Tenemos que eliminar del derecho público el domicilio múltiple. El domicilio múltiple está contemplado en el Código Civil. El Código Civil regula las relaciones de los particulares, el matrimonio, los contratos, las relaciones, las compras y ventas, etc. No tiene nada que hacer con el derecho público. Y en consecuencia, el derecho público tiene que tener sus propias reglas y prohibir que exista el domicilio múltiple. El domicilio múltiple es otra sacada de vuelta, porque ahora los vemos por los candidatos golondrinos, pero siempre ha sido una sacada de vuelta porque se conseguían contratos de alquiler de un amigo, la casa del papá, la casa de la enamorada, la casa de la amiguita, o se conseguían contratos de alquiler fraudulentos, pagos al Banco de la Nación, y terminaban postulando en un distrito en el cual no vivían y resultaban siendo electos alcaldes o regidores del distrito donde no vivían. Esto tenemos que eliminar. Para ser alcalde o regidor tiene que haber vivencia efectiva y permanente. O sea, efectiva y permanente significa, no es que yo trabajo 8 horas ahí, no señor. ¿Dónde duerme? ¿Dónde pernocta? ¿Dónde pasa los sábados? ¿Dónde pasa los domingos? ¿Dónde hace vida de familia? Ahí es donde vive. Entonces, la residencia tiene que ser continua y permanente. Entonces, las personas que son vecinos realmente es cuando tiene una residencia continua, permanente y hace vida familiar. Y en consecuencia, tenemos que desaparecer también a los candidatos golondrinos y no tenemos que votar por ellos en este proceso electoral. De ustedes depende, de ustedes, más que de este expositor. Depende de ustedes que no salgan electos los candidatos golondrinos y que no salgan electos aquellos candidatos que buscan ser elegidos para encubrir algo oscuro de sus familiares que están dejando el cargo. Y eso solamente lo podremos hacer creando conciencia cívica, haciendo una difusión a través de los vecinos por las personas que no quieren, ustedes que deben participar, que no deben estar en el proceso electoral, para que el proceso electoral sea transparente y claro. Bien, amigos, muchas gracias por haberme soportado y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta.